Bien, en esta ocasión se nos ha solicitado realizar un modulador de amplitud en cuadratura 16 QAM. Las indicaciones que se nos han dicho: implementar un sistema que simule la modulación 16 QAM con las condiciones que la frecuencia de la portadora sea igual a 1000 Hz, que la frecuencia de bits en cada canal sea de 1000 bits por segundo. Una vez diseñado el sistema, deberá realizar un análisis en el dominio del tiempo y obtener tabla de verdad del modulador a partir de las formas de onda, forma de onda a la salida de cada convertidor de nivel, trazar el diagrama fasorial y el diagrama de constelación. Como podemos observar, aquí tenemos la salida de la señal 16 QAM. En este tipo de modulación necesitamos agrupar bits de 4 en 4 para así tener 16 combinaciones de salida. Como podemos observar, tenemos la combinación 0000, 001, 0001, 0010, hasta llegar a la combinación 1111, que sería la última combinación para poder obtener las 16 fases de las 16 salidas. Se nos solicitaba obtener la tabla de verdad del modulador 16 QAM. Podemos visualizar aquí a la izquierda que tenemos dos tablas de verdad que corresponden a dos canales de entrada del modulador. Para este tipo de modulador no hay nada que esté afectando los voltajes de entrada. Entonces prácticamente podríamos decir, tenemos exactamente la misma tabla de verdad para los 4 canales. Tenemos el canal I y el canal I'. Tenemos también el canal Q y el Q'. Un pequeño detalle que podemos observar: quién es el que define el signo, quién es el que define la magnitud de la salida. Veamos los datos. Cuando tengamos un 0, tenemos un signo negativo a la salida, tenemos un signo negativo. Tenemos menos 0,5 voltios. Pero ¿y ese 0,5 voltios de dónde sale? Viene dado del canal I'. El canal I' de lo que se va a encargar es de la magnitud, o sea, del valor 0.5, 1 y así. El mismo caso sucede en los canales Q. Cuando el canal Q tenga un 1, vamos a tener un signo positivo, como se puede observar acá. Cuando el canal Q' esté en 1, vamos a tener una magnitud de 1 voltio. Entonces cuando tengamos la combinación de ambos canales Q en 1, vamos a tener 1 voltio positivo a la salida. También tenemos la fórmula que dice: la amplitud es igual a la raíz cuadrada de esta forma de I e I'. Lo estoy usando para representar la salida del convertidor de nivel. Entonces la fórmula quedaría así: amplitud es igual a la raíz cuadrada de la salida del convertidor de nivel de los canales I al cuadrado más la salida del convertidor de nivel de los canales Q al cuadrado. Bien, ahora al saber eso, vamos a utilizar dos combinaciones. Las dos primeras, la de 00, 01, 00, perdón, y la siguiente va a ser 0001. En el caso de que tengamos 00 en ambos canales I, la salida del convertidor de nivel va a ser menos 0.5 voltios. Lo colocamos en nuestra fórmula, en esta parte. Y en el caso del canal Q, que también tenemos una combinación de 00, tenemos una salida de 0.5 voltios, menos 0.5 voltios, perdón. Lo colocamos en nuestra fórmula. Entonces la fórmula nos quedaría: la amplitud es igual a la raíz cuadrada de la salida del convertidor de nivel menos 0.5 voltios al cuadrado más menos 0.5 voltios al cuadrado, dándonos eso de resultado 0.700 voltios, 707 voltios. La amplitud para la siguiente combinación, que dijimos que sería 0001,
tenemos los canales Q en 0. Tenemos los canales Q en 0, tenemos una magnitud de 0, menos 0.5 voltios. Y los canales I tenemos una combinación de 0, 0, 1, teniendo una salida de menos 1 voltio a la salida del convertidor de nivel de los canales I. Entonces, si sustituimos en la fórmula, amplitud es igual a la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más menos 0.5 voltios al cuadrado, teniendo como amplitud para la segunda combinación 1.118 voltios. Bien, pero ¿qué pasa si queremos obtener la fase? Tenemos esta fórmula para obtener fase de salida del convertidor. Fase es igual a tangente inversa de la salida del convertidor de nivel de los canales Q sobre la salida de del convertidor de nivel de los canales I, sustituyendo, utilizando las dos mismas combinaciones, 0, 0, 0, 0. Fase igual a la tangente inversa de menos 0.5 voltios sobre menos 0.5 voltios. Perdón, aquí es al revés. Primero va este y luego va la salida del convertidor del nivel de los canales I. Pero como es el mismo dato, no afectaría en este caso. Tangente inversa de menos 0.5 voltios sobre menos 0.5 voltios nos da un valor de 45 grados. Bien, al obtener eso, lo que necesitamos para obtener el dato real, por así decirlo, es hacer una pequeña suma. En el caso de esta combinación, la salida estaría en el cuadrante negativo. ¿Por qué? Porque tenemos el canal I y el canal Q en 0. Tenemos un signo negativo a la salida de ambos convertidores de nivel. Entonces tenemos un diagrama fasorial en el que tenemos la mitad, en el que tenemos dos cuadrantes, por así decirlo, tenemos un cuadrante en el que solo hay los valores negativos. Más adelante voy a poder explicar eso mejor. Para la siguiente combinación, donde sería 0, 0, 0, 1. Aquí es importante recalcar que arriba va la salida del convertidor del canal Q, para no cometer fallos. Fase igual a tangente inversa de la salida del convertidor del canal Q, que es menos 0.5 voltios sobre la salida del convertidor de nivel del canal I, menos 1 voltio. Esto nos da de salida 26.56 grados. Realizando una pequeña suma, porque este ángulo iría en sentido de la agujas de reloj, menos 180 más 26.56 grados, dándonos de resultado que nuestra fase, que el cambio de fase va a estar en menos 153.44 grados. Aquí podemos observar la tabla de verdad. Tenemos los 4 canales de entrada, tenemos la amplitud para cada combinación de bits, la fase obtenida con la fórmula y la fase obtenida con la suma, o sea, restándolo o sumándolo a 180. Bien, para la combinación 0, 0, 0, 0, como se pudo ver anteriormente, obtuvimos una amplitud de 0.707 voltios, que es lo mismo que 707 milivoltios, porque más adelante puede ser que nos salga el resultado de milivoltios. Con la fórmula obtuvimos una fase de 45 grados. A menos 180 le sumamos 45, nos dio una fase de menos 135 grados. En este ángulo, en el sentido de la aguja de reloj, vamos a tener nuestra fase. Tenemos uno de los de en medio para poder ver más fases y más amplitudes. Con la combinación 0, 1, 1, 0,
observamos que tenemos una amplitud de 1.118 voltios. Con la fórmula obtuvimos una fase de menos 63.43 grados. Como este ángulo se visualiza mediante los signos de los bits de entrada en el canal I, se observa que va hacia al contrario de las V's de reloj. Entonces acá tenemos la misma fase de salida, no varía. Veamos otro dato de amplitud para el caso de la última combinación 1, 1, 1, 1. Con la fórmula obtuvimos una amplitud de 1.414 voltios. Esto es para el caso de la amplitud. Con la fórmula obtuvimos una fase de 45 grados. La fase, como se pudo ver anteriormente, el canal Q y el canal I son los que definen el símbolo. Entonces ambos canales en este caso tienen un signo positivo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Entonces, desde nuestro punto de referencia vamos a irnos sentido contrario a las V's de reloj. Entonces no necesitaríamos sumarle nada a 180 ni restarle. Prácticamente la fase que tengamos en nuestra fórmula será la fase que tengamos a la salida de la señal del modulador. Se nos pide también la forma de onda a la salida de cada convertidor de nivel. Como podemos observar, tenemos la señal PAN a la salida del convertidor de nivel, que sería en este caso la señal amarilla, y tenemos las señales de cada canal de entrada. En rosado tenemos la señal del canal I, y en el color verde tenemos la señal del canal I', que sería este caso. Podemos ver cómo al tener 0 en ambos canales, tenemos una pequeña diferencia en la señal PAN. Y esto sucede lo mismo cuando en ambos canales tenemos un 1. Como podemos visualizar acá, 0, 0, hay diferencia en la señal PAN. 1, 1, tenemos una diferencia de la señal PAN. En pocas palabras, la señal PAN es una señal que pasa de tener 2 voltajes a tener 4 voltajes de salida. Bien, esta es la forma de onda de la salida del convertidor lineal de la señal PAN, pero para los canales Q, como se dijo anteriormente y como se pudo observar. Cuando ambos canales coincidan en su bit de entrada, habrá una pequeña diferencia en la señal PAN. Se sabe que la señal PAN es una modulación por amplitud de pulsos. Entonces, cuando tengamos los mismos canales, vamos a cambiar la amplitud de la señal PAN. Como se puede visualizar acá, tenemos un 1, 1. La señal PAN tiene una pequeña diferencia de amplitud. Bien, trazar el diagrama fasorial y el diagrama de constelación. Tenemos acá el diagrama fasorial. Como podemos visualizar, como mencionaba yo anteriormente, tenemos un plano en el que tenemos coseno positivo, seno positivo, menos seno negativo y coseno negativo, el cual esto nos va a permitir ir ordenando nuestros grupos de bits en dichos cuadrantes. Como podemos visualizar, acá tenemos los valores que teníamos a la salida de la tabla de los canales. Tenemos menos 0.5 y menos 1. Vamos a visualizar, cuando teníamos de entrada 0, 0, 0, 0, ambos canales tenían un signo negativo,
y una magnitud de 0.5. Entonces, como podemos visualizar, el primer conjunto de bits, que sería 0000, se encuentra en esta parte, donde coinciden ambas funciones. Para la combinación 0001, los canales Q son los que representan la función coseno. Los bits de entrada eran 00, entonces teníamos un símbolo negativo y una magnitud de 0.5, como se puede visualizar acá. Menos 0.5 por el signo negativo, la magnitud representando coseno. Y en el caso de los canales I teníamos 0,1. 0 representaba el signo, que en este caso lo podemos visualizar acá, signo negativo, y el I' representaba la magnitud, que tenía un 1. Entonces teníamos menos 1 voltio. Acá coinciden ambos canales para obtener la fase del conjunto de bits 0001. Vamos al grupo conjunto de bits 1111. Tenemos signo positivo y tenemos una magnitud de 1 voltio. Tenemos coseno positivo y seno positivo. Entonces aquí prácticamente lo único que tenemos que hacer es guiarnos por la magnitud. Como el canal Q' y el canal I' tenían un 1, su magnitud iba a ser de 1 voltio. Podemos visualizar que aquí se encuentra el conjunto de bits donde coinciden ambos canales, uno positivo en coseno y uno positivo en seno. Bien, como podemos visualizar, tenemos 16 cambios de fase y 3 cambios de amplitud. ¿Por qué digo que tenemos 3 cambios de amplitud? Porque tenemos los valores de 0.707 voltios, tenemos el valor de 1.118 y los valores que son normalmente los que se encuentran, los conjuntos de bits que se encuentran en las esquinas, son los valores que llegan al máximo, que es 1.414 voltios. Entonces, desde mi punto de vista, lo que yo he entendido de ese modulador es eso, que tenemos 16 cambios de fase según la combinación de bits, los 16 cambios de fase y los 3 cambios de amplitud. Vamos a visualizar ahora el programa. El modulador 16QM. Podemos visualizar que acá tenemos los 4 canales de entrada: canal I, canal I', canal Q, canal Q'. Tenemos unos convertidores digital analógicos, los cuales nos permiten configurar ciertos valores. Veamos que aquí tenemos un menos 1 y un 1. ¿En qué canal es? Canal I. Visualizamos también el canal Q. Tenemos el menos 1 y 1. ¿Por qué hago referencia a esos dos canales? Veamos en los canales prima. Tiene 0.5 y 1. Estos convertidores los estamos utilizando para poder obtener las magnitudes y los signos, porque cuando aquí tengamos un 0 en el canal I', vamos a tener una magnitud de 0.5. Cuando tengamos un 1 en el canal I', vamos a tener una magnitud de 1. Para eso es que estamos utilizando esos convertidores. En el mismo caso del Q', cuando tengamos un 0, 0.5, y cuando tengamos un 1, 1. Y los canales I y el canal Q se encargan de el signo.
porque multiplicar esto por el 0.5 nos da menos 0.5, o por el menos 1 nos da por el 1 nos da menos 1. Acá realizamos la multiplicación de ambas señales, de ambos canales de entrada. Obtenemos la señal pan, la cual ya pudimos visualizar anteriormente. La señal pan llega a un modulador para poder ser, en este caso, multiplicada con una portadora de 0 grados, o sea, no tiene ningún desfase. La portadora tiene una frecuencia de 1000 Hz en el caso del canal I, de los canales I. Para el caso de los canales Q, llega la señal pan al modulador, el cual está conectado también a una portadora de 1000 Hz, pero en este caso tiene un desfase de 90 grados. Eso no es lo que nos permite poder obtener las fases de salida, poder variar la fase en nuestro modulador. Ambos moduladores se conectan a un sumador para poder ya realizar los 16 cambios de fase. Podemos decir que en cada uno de los moduladores tenemos 8 cambios de fase, y así poder obtener al final los 16 cambios de fase que necesitamos a la salida. Visualicemos un poco mejor esta parte. Para el conjunto de bits 0000, yo calculé una amplitud de 707 milivoltios. El programa me está diciendo que la amplitud de esa señal es de 704 milivoltios. Prácticamente es nada la diferencia que tengo yo calculando. Para el segundo conjunto de bits, que sería 0001, yo calculé una amplitud de 1.118 voltios. El punto más alto de esa señal es 1.11. Prácticamente el valor que yo he obtenido, porque yo utilicé 3 decimales, el programa me está entregando la salida con 2 decimales. Visualizamos el último conjunto de bits, que es el que tiene otro valor de amplitud. El conjunto de bits 1111. Yo calculé que ese conjunto de bits tenía una amplitud de 1.414. Veamos qué tanta es la exactitud que yo tuve con mis cálculos. El punto más alto de esa señal, o de esta fase, dice que la amplitud es 1.41, prácticamente lo mismo. Yo utilicé 3 decimales, y así es como yo he podido realizar el modulador 16QM que se nos ha solicitado. Gracias por su atención.